Un inmenso abrazo para todos ustedes. Muy feliz y muy agradecido con Dios y con la vida que hoy tengamos un nuevo encuentro para seguir en este proceso de espiritualizarnos, de seguir creciendo de la mano de un amigo, de la mano de una persona maravillosa como es Gonzalo Rodríguez Fraile. Hoy es jueves. Y los jueves estaremos con él constantemente y de manera muy permanente, muy juiciosa, esperando también que todos ustedes con su libro vayan guiándose cada vez más en este camino que estamos recorriendo juntos. Mi querido Gonzalo Rodríguez Fraile, un abrazo. Siempre será un gusto enorme darle la bienvenida a esta su casa. Muchas gracias por su tiempo y por toda la generosidad que está teniendo con todos nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Ya sabes que encantado de estar con vosotros siempre. Oh, muchísimas gracias, Gonzalo. El tema de hoy es un tema interesantísimo, porque Bueno, sí. es un tema que lo vivimos de manera permanente, nos hace reaccionar de manera constante, nos mete en conflictos, nos enferma, pero no lo reconocemos. No nos damos cuenta que tenemos un aliado que nos está mostrando algo que debemos entender y es cómo relacionarnos con el ego. ¿Qué importancia tiene el ego en nuestra vida? ¿Cuál es su función? ¿Hay que combatirlo, volverlo aliado? Bueno, todo lo que nosotros podamos hablar de este tema, mi querido Gonzalo, va a ser maravilloso. Pues encantado, Cristian. Ya sabes que efectivamente me parece un tema de vital importancia, ¿no? Para la paz interior de las personas y por lo tanto, pues encantado de dialogar contigo sobre esto. Cuando hablamos del ego, Sí. estamos hablando de una herramienta que la vida nos colocó para aprender, de un rival que tenemos que derrotar. ¿Qué es el No, ego en nuestra vida? yo el ego lo comprendo más como una herramienta evolutiva, ¿verdad? Que el absoluto o Dios o el universo, como cada uno lo quiera entender, pues nos ha puesto a nuestra disposición, ¿no? Claro, el ego es algo que nos distingue de los animales, ¿no? O sea, que nos aporta algo que los animales no tienen, ¿verdad? Porque los animales no tienen cuerpo mental, ¿verdad? Y entonces sí tienen cuerpo instintivo y cuerpo emocional, algunos de los animales, como hemos dicho hasta ahora, pero ninguno tiene cuerpo mental, ¿no? Por lo tanto, yo el ego no creo que sea bueno verlo como enemigo, ni nada de eso, ¿no? Al revés, el ego es algo que tenemos que agradecer a Dios, al universo, ¿no? Porque es una herramienta evolutiva a nuestra disposición, ¿no? Ahora, es verdad que todo el sufrimiento del ser humano está causado por el ego, ¿no? Y entonces, aunque es una herramienta evolutiva, es una herramienta que nos va a causar sufrimiento hasta que conseguimos trascenderlo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de trascender el ego, es muy importante que se entienda qué significa la palabra trascender, ¿no? Porque trascender no significa eliminar, ¿vale? No podemos eliminar el ego, porque el ego, como hemos dicho en otras charlas, en otros diálogos que hemos tenido tú y yo, el ego es el conjunto de los tres cuerpos inferiores, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Claro, el ego solo se elimina con la muerte física, no se puede eliminar antes o nos moriríamos, ¿no? Lo que tenemos que intentar o aprender a hacer es trascenderlo, que significa más bien neutralizarlo. O sea, que teniendo Reconocerlo ego, también, ¿cierto? reconocerlo, claro, porque si no sabemos que lo tenemos, ¿cómo lo vamos a trascender, no? Claro. Tenemos que reconocer el ego, comprender sus necesidades, comprender las dificultades que nos causan esas necesidades egoicas, ¿verdad?, en nuestra vida. Y una vez comprendido, es cuando podemos con más facilidad neutralizarlo, porque es que si no, no sabemos qué neutralizar, ¿no? Entonces, fíjate que todo el proceso de crecimiento espiritual es de una manera o de otra un proceso de neutralización progresiva del ego. No sé si me explico, ¿no? Y entonces, a mayor nivel de conciencia, mayor neutralización del ego, ¿no? Entonces, neutralizar quiere decir o trascender
quiere decir que ya no operamos desde el ego y que no nos vemos a nosotros mismos como egos, ¿verdad? Porque lo que le pasa a la mayor parte de la población mundial hoy Sí, es que ellos se identifican con su ego, no con su alma. Y cuando hablamos de misticismo, o hablamos de iluminación, o hablamos de encontrar el reino interior, ¿no? Como dice el Evangelio, ¿no? Al final son distintas maneras, distintas palabras para explicar una misma cuestión, que es un cambio de identificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, San Pablo dice en el cristianismo, cuando encuentras el reino interior, te liberarás del sufrimiento, del pecado y de la muerte, ¿no? Ese encontrar el reino interior, pues en un lenguaje más oriental se dice iluminación, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, en definitiva estamos hablando de lo mismo, que es un cambio de identificación, ¿verdad? Que yo me identifique con mi alma, no con mi ego, y que comprenda que el ego es una herramienta que yo tengo para funcionar en el mundo, ¿no? Para poder hablar, para tener lenguaje, para pensar, para poder hacer cosas, para moverme, pero no soy yo. ¿Me explico? Es una claro, herramienta que yo claro. tengo. Esa es la cuestión. Gonzalo, cuando hablamos, para Sí, volverlo en esa parte casuística que los dos hemos venido conversando del día a día, claro. de la manera como nosotros vivimos, ¿cómo podemos identificar si mi ego está ayudándome en ese sufrimiento? ¿No? Porque a veces decimos nosotros, ¿yo por qué sufro tanto? ¿Cómo es el comportamiento o de qué manera una persona que la tiene atrapado el ego se relaciona o se comporta en este mundo? Bueno, vamos a ver, si estamos operando desde el ego o funcionando desde el ego o el ego nos tiene atrapados, entonces nosotros estamos totalmente condicionados por las tres necesidades básicas del ego, ¿no? Ya sabes que la primera necesidad del ego es la seguridad. Seguridad económica, física, emocional. Y cuando algo amenaza nuestra seguridad económica, física, emocional, lo que sea, pues claro, nos alteramos, sufrimos, nos preocupamos, nos angustiamos, ¿no? Pero claro, fíjate que el alma ya está segura, el alma no necesita ninguna seguridad, ya está segura por su propia naturaleza, porque es hija de Dios y porque nunca va a morir y nunca le pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, esa es la primera necesidad del ego que nos condiciona. Pero la segunda, también que nos condiciona cuando estamos atrapados por el ego, es que estamos siempre queriendo controlar lo externo. O sea, que todo lo que está alrededor nuestro esté como a nosotros nos gusta, ¿no? Como Claro, nos hace estar cómodos. Y en ese control de lo externo, que por otra parte es imposible, porque ya sabes que hay un refrán en Estados Unidos que dice que solo hay tres cosas seguras en la vida, ¿no? Los impuestos, la muerte y el cambio, ¿verdad? Entonces el mundo va cambiando, ¿no? Entonces, claro, nos pasamos la vida controlando que esos cambios sean como a nosotros nos gusta, ¿no? Como siempre he dicho, que a mi hijo no los puse en del colegio, que la sí, pareja no me es fiel, que tal. Y claro, además, como todo ocurre por ley, como ya veremos en otra entrevista futura, intentar controlarlo nosotros es simplemente absurdo. No sé si me explico, ¿no? Porque, como yo digo, siempre se va a cumplir la voluntad de Dios y la nuestra solo se va a cumplir cuando coincida con la de Él, ¿no? Y wow. luego, la tercera necesidad del ego, que también nos tiene atrapados, como tú dices siempre, es esa necesidad que todos tenemos de ser queridos, aceptados, admitidos, admirados por los demás, Reconocidos. ¿no? Claro, reconocidos, ¿no? Y claro, cada vez que alguien pues no te hace caso o te minusvalora o no escucha lo que tú dices o te contradice o lo que sea, pues otra vez pierdes la paz y te lías y no sé qué, ¿no? Entonces, cuando estamos atrapados por el ego, estamos atrapados por sus necesidades, ¿verdad? Y esas necesidades son las que nos producen sufrimiento mental. Porque en esto del sufrimiento sí quisiera matizar para dejar claro a qué nos referimos, que el ser humano puede tener dolor físico, ¿verdad? Pero el dolor físico yo no le llamo sufrimiento, porque tú puedes tener dolor físico sin sufrimiento mental y puedes tener sufrimiento mental sin dolor físico. ¿Me explico? Entonces, Completamente. una cosa, se digo, es digamos, para que quede claro a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Yo cuando me refiero, cuando uso la palabra sufrimiento, para bien o para mal, me estoy refiriendo al sufrimiento mental,
¿vale? No al dolor físico, digo para que quede claro a los oyentes, ¿no? Porque yo conozco muchas personas que tienen dolores físicos, pero no tienen sufrimiento mental porque comprenden el valor de ese dolor físico, para qué está ahí, cómo pueden crecer con él, y entonces lo ven más como una oportunidad de aprendizaje que como un Claro, problema, ¿no? Claro, entonces ya el sufrimiento mental desaparece, ¿no? Y conozco muchas personas que sin tener ningún dolor físico de nada, pues tienen un sufrimiento mental permanente, ¿no? Entonces, siempre que pronunciemos en estas charlas tú y yo la palabra sufrimiento, que quede claro que me estoy refiriendo al sufrimiento mental. Y claro. ese sufrimiento mental es exclusivo del ser humano. Los animales no lo tienen porque no tienen mente. Pueden tener dolor físico, pueden tener angustia emocional, pero no tienen sufrimiento mental porque no tienen mente, ¿no? Por lo tanto, fíjate que en el Génesis se dice, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Yo creo que esa palabra está mal traducida. Es ganarás la sabiduría con el dolor de tu frente, ¿no? Y entonces el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento cuando no entendemos que esto es una escuela de almas y que los eventos son oportunidades de crecimiento y no problemas, ¿no? Claro. Gonzalo, y ese sufrimiento lo vemos nosotros traducido en enfermedad. Una de las industrias que más crecen, y por lo Sí, menos en Estados Unidos que más sí, relevancia tienen, es el mundo de los antidepresivos. claro. Porque ya estamos viendo que es algo preocupante que le están dando antidepresivos a los niños. Sí, sí, sí. Vamos a ver, este es un problema de conocimiento, ¿no? Pero que ya se está empezando a corregir, y te lo digo porque yo lo sé esto de primera mano, porque tengo conversaciones frecuentes con muchísimos médicos, psiquiatras, neurólogos, y de hecho estamos promoviendo ya programas en España, en Estados Unidos, ¿verdad? Para que la enfermedad sea tratada no solo a nivel médico-físico, sino también a nivel psicológico-espiritual, ¿no? Porque, como tú muy bien has dicho, el sufrimiento mental se somatiza, ¿verdad? Y entonces, cuando has hablado de la depresión, fíjate que hace muchos años la idea que se tenía sobre la depresión es que Sí, se te estropeaba de alguna manera, ¿no?, la química del cerebro, y eso te producía pensamientos obsesivos, circulares, tal cual, y por lo tanto, ¿cómo se trata? Bueno, pues arreglando la química, ¿no? Pero ahora sabemos que eso no es así como ocurre, ¿no? Ahora ya hay muchos médicos, científicos de primer nivel que lo que están diciendo, y en mi opinión con razón, es que ocurre a la inversa. Es decir, que cuando tú dejas que muchos pensamientos claro, obsesivos, circulares, negativos, aniden en tu cabeza, esos pensamientos te cambian la química del cerebro, afectan. O sea, el pensamiento completamente. afecta, eso es. Y entonces, por muchas pastillas que te den, hasta que tú no cambies tu manera de pensar, de ver la vida, de enfrentarte a la realidad, pues la depresión puede ser recurrente, ¿no? Por eso nosotros pensamos que, por ejemplo, Sí, hay un libro interesantísimo, si a alguno de tus oyentes le apetece sí, señor. adquirirlo o leerlo, que se llama La biología de las De creencias, Bruce Lipton. de Bruce Lipton, ¿vale? Tú lo conoces bien, eso Sí, es. sí, Entonces, maravilloso. maravilloso. Entonces, claro, Bruce Lipton ahí demuestra que las señales energéticas son 300.000 veces más potentes y más rápidas que las químicas, ¿no? Por lo tanto, dicho de otra manera, si una persona que tiene depresión, yo pudiera sacarle con un embudo todos los pensamientos que él tiene y sustituirle esos pensamientos por los pensamientos de un Gandhi, ¿sabes lo que decir? No, La, sí, la depresión se curaba en 3 segundos. completamente. Eso es, ¿ves? Entonces, esto va a modificarse porque claro, no es lo mismo pensar en términos de causación ascendente, ¿ves? La química me produce, que en causación descendente. El pensamiento me influye en la química, ¿ves? Claro. Entonces, ahora la ciencia moderna, en mi opinión, está demostrando que la causación es siempre descendente, o sea, que viene de las dimensiones más sutiles a las dimensiones más físicas, ¿no? Y por lo tanto, si queremos curar una depresión, la manera más rápida de hacerlo es a través de la comprensión espiritual, porque eso
pone pensamientos distintos en la cabeza de la persona y esos pensamientos distintos, más ligados a la verdad, de más alta vibración, le van a producir un efecto mucho más rápido en el cerebro que ninguna pastilla. Claro. Y eso lo demuestra Bruce Lipton en ese libro, y otros muchos que se han escrito al respecto, ¿no? Pero bueno, él es un biólogo molecular de Stanford y sabe lo que dice, ¿no? Entonces, además, ya se han hecho muchos experimentos, ¿no? Al respecto. Y ya verás como poco a poco, pues esto se va a extender en la medicina. Claro. Y lo que van a hacer cuando una persona esté deprimida, hombre, claro, si ya está estropeada la química del cerebro porque tus pensamientos te la han estropeado, pues no es malo tomarse un par de pastillas que te ayuden a arreglarla, pero el tratamiento de las pastillas va a ir acompañado de un tratamiento terapéutico sobre la gestión del pensamiento, ¿no? Para arreglarte el tema a largo plazo. Y yo hacía esa mención de lo de la depresión, Gonzalo, porque el pensamiento va ligado al ego. Hombre, claro, el pensamiento... estrictamente ligado. Entre más sin sufro, duda, mi pensamiento más se complica y la enfermedad empieza a aparecer. Claro, mira, el ser humano tiene como tres formas de percibir la realidad, ¿no? Que es el instinto, la razón y la intuición, ¿vale? Entonces, el instinto y la razón van ligados al ego, son egoicos, porque claro, la mente es egoica, ¿no? Solo la intuición o contemplación no es egoica, pero claro, no nos han entrenado todavía eso, ¿no? De alguna manera. Entonces, es justo cuando te sitúas en el alma y te identificas con el alma, cuando de repente como que la intuición se te multiplica, ¿no? Porque la intuición es la manera de conocer del alma. No sé si me explico, que es mucho más rápida que el pensamiento. Claro. Claro. Porque más sabia. Claro, y no usa el proceso secuencial de A lleva B, lleva C, lleva D, sino que aparece la idea completa, ¿no? Te ahorras mucho tiempo, mucha energía, pero hay que entrenarla como todo lo demás en la vida, igual que hemos entrenado la mente con tantos años de colegio, universidad, no sé si me explico, ¿no? Pero si no entrenamos la contemplación y la intuición, pues no podemos extrañarnos de que no la podamos usar, ¿no? Y entonces, efectivamente, tenemos que tener muy claro, y es muy importante que hayas apuntado tú esto, ¿no? Para que quede más claro todavía, que todo lo que es mental es egoico. Y además, ahora ya sabemos que todo lo mental, o sea, todos los conceptos o ideas que podamos tener, por naturaleza, o sea, por naturaleza, son siempre provisionales en su significado y en su valor. ¿Explico? Porque la mente no puede ver esencia, solo ve apariencia. Y si la mente es muy buena, pues una apariencia muy sofisticada. Pero esencia solo vemos desde la intuición. La mente no está hecha para eso. Y no podemos pretender, siempre digo lo mismo, yo no puedo pretender oler por la oreja. Claro. La oreja está hecha para escuchar. O sea, entonces yo tengo que saber que la oreja está hecha para escuchar y escuchar por la oreja. Si intento escuchar por la nariz, mal voy, ¿no? Pues con la mente pasa lo mismo. Si no entendemos la naturaleza de la mente, usamos la mente para lo que no está hecha. Y de ahí nos vienen todos los problemas que tenemos, claro. Vamos a llevar esto, Gonzalo, al plano normal que uno ve en la calle, en el actuar diario de las personas. Vamos a hablar de un hombre o una mujer. Tiene su esposo, tiene sus hijos, la acompaña, por supuesto, su ego. Quiere cambiarle el mundo a todo el que va pasando, quiere controlarle la vida a los hijos, prende el noticiero, pelea con todas las noticias que están apareciendo, se sube en un taxi y le dice al taxista por dónde es que quiere y no por, o sea, todo a imponer. Esa persona genera un sufrimiento, producto de que todo lo quiere controlar, y además se sube al taxi y le dice al taxista, ¿y usted no sabe quién soy yo? Sí, claro. ¿Cómo nosotros nos vamos enredando la vida con este tipo de comportamientos? Sí, así es. Tú, vamos, no puedes explicar mejor, ¿no? Entonces, eso es actuar desde el ego. Y eso provoca sufrimiento en todo el mundo, en la persona misma, pero también en la gente con la que interactúa, ¿verdad? Claro, porque si yo soy un taxista y se monta alguien en el coche y me dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Y yo le digo, pues sí, claro que sé quién es usted. Usted es un hijo de Dios, es un alma, es mi hermano a nivel de alma, y eso es lo que es usted, un alma en evolución.
No, pero es que yo soy mínimo. A mí qué más me da. O sea, eso no es quien usted es, eso es lo que usted hace. Claro. Claro, la cuestión es que lo que yo hago no es lo que yo soy. Lo que yo hago es la función que yo desempeño, pero eso no determina quién yo soy. Quien Claro. yo soy es un alma que es hija de Dios y que está aquí en un curso de crecimiento. Eso es lo que yo soy. Luego ya distinto es lo que yo hago o no hago, o distintos son las herramientas con las que cuento o no cuento para ese crecimiento, ¿no? Pero ni las herramientas ni lo que hago es lo que yo soy. Un día le escuché a Facundo Cabral algo, Gonzalo, que me gustó mucho, de una frase. Él decía que tampoco era de él, pero que la había escuchado un día, que decía que los mejores nunca ganan, porque los mejores nunca compiten, decía él. ¿Verdad? Claro, es que verás. Y Sí, el sí, ego nos perdón. pone a competir, y el ego nos Claro, pone a competir. claro. El ego nos pone a competir porque el ego cree que hay que luchar por la supervivencia, ¿ves? Entonces, eso ya de entrada nos pone a competir, ¿no? Porque además el ego piensa que los recursos son escasos, ¿no? Y entonces en la distribución de esos recursos, a ver cuáles me tocan a mí, ¿no? Mientras que el ego no comprende la abundancia del universo, la añadidura, ¿no? Entonces no lo puede comprender, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el ego es lo que nos divide, lo que nos separa, mientras que el alma es lo que nos une, ¿no? Por eso la espiritualidad es unitiva, no separativa. Y no debemos confundir, este es un matiz importante, no debemos confundir diferencias con división. A veces Claro, pensamos mal y decimos, es que como somos diferentes estamos divididos. No, 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 no. Somos diferentes porque la creación hace muchas expresiones de la divinidad que son distintas, ¿no? Y además estamos en distintos momentos de nuestro crecimiento, ¿no? Porque unos han empezado antes, otros después. Yo tengo más edad que mi nieto, ¿no? He empezado la vida antes, con lo cual me he entrenado más. Bien, pero el que seamos diferentes no quiere decir que estemos divididos. Tenemos que aprender claro. a mantener y a comprender la unidad dentro de la diferencia, ¿no? Porque en definitiva todos somos hijos de Dios y todos estamos en el mismo proceso evolutivo. Sí, Luego no tiene que haber ninguna división entre nosotros por muchas diferencias que hayan. No sé si me explico, ¿no? sí. En una ocasión, Gonzalo, estaba yo en un restaurante. Soy muy observador, o sea, tengo Sí, esa particularidad de que tengo que sí, estar todo el tiempo observando, me gusta observar. Y resulta que en una mesa muy cercana, la persona que lo estaba atendiendo, el mesero, le trajo algo que tal vez a la persona no le gustó, no era lo que había ordenado, algo de esa manera. Y esta persona, a grito entero, llama a ese ser que lo había atendido y lo trató de una forma no muy amorosa. Y una persona que estaba cercana a mí me dijo, esa persona tiene autoestima. Le dije, no, es diferente. ¿Cuál es claro, la gran diferencia? Porque a veces tendemos a confundirlo, sí, Gonzalo, entre autoestima y ego, porque uno diría, una persona con autoestima reclama sus derechos. ¿Cuáles son esas no. diferencias que yo diría que son muy grandes y otras sutiles? Bueno, es que es una mala manera de comprender lo que es la autoestima, ¿no? Claro, La autoestima es la autovaloración, ¿vale? Yo soy hijo de Dios. Soy muy, por ser hijo de Dios, y tú también, pues somos muy valiosos. Y sí, tenemos que autovalorarnos dentro de la humildad, ¿no? Pero decir, oye, claro, que soy hijo de Dios, que tengo la dignidad del ser humano, procede del hecho de que eres hijo de Dios, ¿no? Esa es la causa, de claro. dónde viene, no, claro. Pero cuando confundimos la autoestima con la imposición egoica, entonces estamos cometiendo un grave error, ¿no? Porque el ser hijo de Dios lo que nos debe de llevar es a cooperar y colaborar con el crecimiento de los demás. Entonces, esa persona que trató mal al camarero, lo que no estaba haciendo era un servicio, estaba haciendo una imposición de ego. ¿Ves? Tú eres tonto, Claro, no te has enterado. Claro. Pero el amor no condena, el amor no compite, el amor enseña. Entonces, como mucho, le puedes enseñar al camarero para que no cometa errores en el futuro. Pero eso no se hace desde un mal tono, claro. ni de un enfrentamiento, porque claro,
cuando usas mal tono, se acabó el servicio, porque una persona que recibe un mal tono enseguida baja la protección energética y ya no te comunica más con ella. No sé si me explico, ¿no? Porque se ha sentido agredida. Entonces, el amor nunca agrede. El amor comprende y tolera los errores de los demás. Fíjate, en alguna ocasión a mí me ha pasado eso. He ido a un restaurante, he pedido una cosa, se han equivocado, me han traído otra que por la razón que sea yo no podía comer o no me venía bien o lo que sea. Y entonces lo que yo he hecho en esa ocasión es decirle al camarero, mire usted, no se preocupe, ha debido haber algún error, hombre, alguno tiene que haber, nadie es perfecto, usted no se preocupe. Cóbreme el plato. Wow. No lo tire a la basura, cóbreme el plato, pero tráigame otro. Mucho mejor, mucho mejor resuelto, ¿no? Claro, claro, sí. Primero, Sí, el camarero no tendrá problemas en la cocina de haber desperdiciado un plato. No le echarán de su trabajo. Aprenderá a la próxima vez ser más cuidadoso al tomar la orden. No le he descalificado, no me he enfadado con él. Simplemente le he dicho amablemente, mire, ha habido un error, no se preocupe usted, todos nos equivocamos, yo el primero, en mi trabajo, ¿no? Acuérdate, Jesús dijo, el que esté libre de error, que tire la primera piedra, ¿no? Y sí. nadie tiró la piedra. Bien. No, bien. Claro. Entonces, todos cometemos errores. Usted no se preocupe, aquí no ha pasado nada. Cóbreme el plato, en definitiva, o sea, no pasa nada, usted no va a tener ninguna bronca, pero yo le pido un plato adicional, que es este, que es el que me voy a comer. Claro. Cuando hablamos del ego y cuando hablamos de estas características que usted nos daba, Gonzalo, seguridad, controlador, Sí. o reconocimiento, ¿cuántas cosas hacemos nosotros para llamar la atención? Hombre, claro. Porque el ego, hay una palabra que le gusta mucho y es el VIP, todo lo que sea exclusivo, ¿no? Que marque la diferencia. Protagonismo. Protagonismo. Sí. Y eso en las redes sociales hoy lo vemos, ¿no? Hombre, claro. Pero vamos, es que eso lo ves continuamente, ¿no? Cuántas peleas se forman en las redes sociales y unos que se insultan a otros y otros. Entonces, esas personas están convirtiendo la diferencia en división. ¿Me explico? Y lo que el amor te lleva a comprender Sí. es que tienes que respetar las diferencias, que son creaciones de Dios, que son útiles para el crecimiento común. Porque claro, si todos fuéramos iguales, vamos a ver, Cristian, si tú vienes invitado a mi casa 3 días y estás por aquí, es que tú y yo no vamos a tener ningún problema. O sea, entiéndeme, ¿qué problema vamos a tener? Vamos a respetarnos, vamos a tal, vas a pasar un buen tiempo, yo también tal. Pero, y fíjate que podríamos tener algunas diferencias, las que sean, pero no nos va a causar división. No sé si me explico, ¿no? Claro. Porque tenemos un propósito común que está por encima de todo eso, que es ser de servicio a los demás. ¿Me explico? Entonces, por eso, la diversidad no debe convertirse en división. Esa es una idea importantísima. ¿Me explico? Para el crecimiento espiritual y para la espiritualidad. Entonces, cuando yo estoy insultando a otra persona, ¿qué intención de servicio tengo en eso? Claro. Lo que le quiero es mostrar que él es idiota y yo no. No sé si me... Sí. Pero es que yo también soy idiota en muchas cosas. O sea, claro, mi gente, visto desde el punto de vista, yo qué sé, de un arcángel, vamos, somos idiotas en todo. O sea, no sé, o sea, todo depende del punto de vista, ¿no? Claro, que estemos usando. Entonces, esto que tú dices es así. El ego compite, el ego se enfada, el ego se molesta, el ego se duele, el ego, bueno, todo eso nos pasa en el ego, ¿no? Y todas esas cosas son las que nos hacen sufrir. Y además, no nos ayudan para la resolución de problemas. Es decir, aunque no te interese la espiritualidad, ni la comprendas, ni quieras saber nada de eso, todo el mundo quiere tener buenos resultados en la vida. Y el ego dificulta esos resultados porque te lleva a enfrentamientos con otros. Claro. Sí. Acaba de poner la palabra, Gonzalo, que quería que habláramos de eso, los resultados. Claro. ¿Cuáles son los resultados? Y aquí podemos hacer esa diferenciación de vivir con un ego sin reconocimiento de nuestra parte, por lo tanto él tiene el control de nuestra vida, no nos damos cuenta, a vivir una vida en el cual yo manejo ese caballito y lo mantengo frenadito
de manera constante, los resultados son completamente diferentes. Completamente diferente. Mira, si quieres hablar de las diferencias de resultados, podemos mencionar algunos, ¿no? Sí, Por mencionar, ¿no? Vamos a ver. Cuando ya trasciendes el ego, estas son algunas de las cosas que te van a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, vas a estar en mejor disposición de servir más y necesitar obtener menos, ¿verdad? Por ejemplo, la mente se te va a volver más suelta, menos fijada en la materialidad. Vas a ser menos temeroso, menos ansioso, menos necesitado. Las personas que antes te provocaban conflictos sí. ya no te los provocan. No sé si me explico, ¿no? Tardas menos tiempo para soltar las cosas, ¿no? Yo qué sé, pues a ver qué más, otro resultado. Las personas que antes te producían conflictos, pues ya no te los producen. Sí. Curiosamente, empiezas a tener muchas más experiencias de lo milagroso o de las sincronías, ¿no? De la vida, ¿no? Los conflictos empiezan a resolverse solos, por su cuenta. Se va desarrollando la intuición, aumenta la tranquilidad y se pierde interés en las actividades o entretenimientos que antes se disfrutaban, ¿no? O sea, se empieza a no querer cambiar a las personas, sino a servirlas, ¿no? Ya no te dejas llevar por cotilleos, por chismes, por tal. En fin, se percibe el mundo como es una creación del absoluto para el crecimiento de las almas. En fin, se deja de hablar mal de nada ni de nadie, ¿no? Y te interesa más el contexto que los contenidos. O sea, de alguna manera te vuelves más suave, más amable para no herir las emociones y los sentimientos de los demás, nunca en ningún caso, porque eso te imposibilita la capacidad de servicio, ¿no? Entonces se empieza a vivir y a sentir la vida de otra manera. Ya no hay sufrimiento, se acepta la realidad, se comprende para qué sirve, uno ya no se hace la víctima, ¿ves? El ego le encanta ser la víctima. Claro, Además, llamar la cuando son atención y volverse víctima, claro. Claro, claro. Y cuando soy víctima tengo ese juguillo, ¿no? Ay, cuánto sufro por culpa de los demás o de la situación o de lo que sea. Y te produce un juguillo emocional, ¿no? Y de alguna manera tienes que aprender a soltar ese juguillo, porque nosotros no somos víctimas de nada, ¿no? Solo nos ocurre lo que nos tiene que ocurrir por nuestra necesidad de crecimiento, ¿no? Entonces, claro, ver las cosas desde un punto de vista o de otro pues cambia mucho las cosas, ¿no? Por ejemplo, el ego nunca perdona. Sí, El perdón es un perdón a nivel espiritual, ¿no? Que comprendes que nadie te ha hecho nada, pero para eso tienes que tener el ego trascendido. No sé si me explico, ¿no? Porque si no, el ego se ofende, se duele, mantiene el rencor. Y yo siempre digo que no perdonar algo es como tomar veneno tú para que se muera otro. Es así es. absurdo. Sí, sí, sí. Si entendiéramos eso que usted acaba de decir, Gonzalo, cuántas cosas en la vida, y lo podemos explicar un poco, Gonzalo, porque es Sí, importantísimo entender eso. ¿Qué sucede cuando yo llevo por dentro sí, muchas cosas que no he perdonado? ¿Qué sucede cuando yo estoy lleno de rabia porque siento que alguien me hizo algo? ¿Cuáles son las consecuencias físicas sí. de ese veneno que yo siento que hasta que no me vuelva a encontrar con ese que me hizo algo y yo se la pueda cobrar, ¿no? Porque eso es lo que sucede muchas veces. ¿Qué va sucediendo durante todo ese tiempo, hablándolo desde el punto de vista físico? ¿Cómo se Sí. traduce eso en la parte física? Bueno, pues fíjate, toda enfermedad física en el fondo, como todo es energía más información, todo está hecho de energía más información, ¿verdad? El cuerpo físico también. Entonces, en el fondo, toda enfermedad física es una energía estancada. ¿Me explico? Una energía densa que no hemos conseguido soltar, dejar fluir, aumentar su vibración, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un rencor o un resentimiento, Sí, eso siempre, por definición, se va a somatizar de una manera o de otra, o sea, me va a influir en la salud o en el buen funcionamiento del cuerpo físico, claro. pero también del cuerpo mental, porque como todo está de alguna manera integrado mientras estamos encarnados y todo afecta a todo, aunque la causación sea fundamentalmente descendente, pues claro, cuando lo más básico, lo más fundamental no está bien,
lo significativo no puede expresarse de la misma manera, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo: si me pegas un martillazo en el cerebro, pues dejaré de poder experimentar la mente, ¿no? Entonces, todos esos rencores, claro que tienen un efecto físico brutal. Sí. Mira, esto yo lo sé de primera mano, porque cuando yo era un hombre más joven y me dedicaba al mundo de las empresas y tenía empresas en 3 continentes y tal, claro, o sea, yo estaba enfermo cada 3 meses. O Cada sea, de 3 verdad, meses. literalmente, sí. O sea, si no tenía una gripe, tenía uno que fuera, si no me dolía la espalda, si no me dolía la cabeza, si no el estómago a veces no. O sea, cada 3 meses, o sea, digo cada 3 meses, a lo mejor era cada 2, pero digo que tenía Sí. una salud mucho peor de la que tengo ahora, con el doble de años de edad, es decir, con el cuerpo lógicamente más viejo, más deteriorado, pero al haber paz mental, el efecto de eso sobre el cuerpo es brutal. Y el otro día miré para arriba y dije, ahí va, si llevo 10 años sin pisar un médico, ¿qué pasa? ¡Qué Wow. maravilla! No sé si me explico, ¿no? Claro. Entonces, claro, entonces cuando el ego se neutraliza, cuando alcanzamos la paz interior y la comprensión espiritual, esa vibración, ¿verdad?, de esa comprensión o de esa mente limpia todas las energías estancadas. Entonces, cuando no perdonamos o guardamos un rencor por mucho tiempo, simplemente significa que no tenemos suficiente comprensión espiritual. Sí, Entonces, claro, no hay porque, comprensión espiritual, eso que usted acaba de decir. claro, eso es todo. Entonces, bueno, pues tenemos que adquirirla y entonces ya el perdón nos saldrá automático porque comprenderemos que nadie nos ha hecho nada, que si tenemos que guardar rencor por algo, mejor lo tenemos con Dios, que es el causante de lo que ocurre. No sé si me explico, porque el otro es nada más que un instrumento que Dios ha puesto en tu camino para que tú te enfrentes a una situación que te va a hacer crecer espiritualmente, logras el perdón. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, como perdonar hay que perdonar 70 veces 7, como dice el Evangelio, pues la comprensión espiritual es lo único que nos permite eso, ¿no? Porque Sí. si no, el ego no perdona jamás. La El comprensión ego sí. espiritual es cuando empezamos a encontrarle sentido a esa experiencia que yo Claro, he vivido. claro, pues cuando la ves desde otro punto de vista, en vez de verla desde el punto de vista de el gamberro de fulanito me ha hecho una guarrada, no sé si me explico, ¿no? Sí, Lo ves de otra forma, lo ves así. Mi alma necesitaba pasar por esta experiencia para crecer, si no el universo no me la hubiera puesto delante. Luego claro. no me voy a enfadar con fulanito porque él es nada más que un instrumento que el universo ha usado para que yo viva algo que me va a causar un bien a mí, porque me va a obligar, por ejemplo, a comprender el perdón y a ejercitarlo. Y ese es un enorme crecimiento espiritual, ¿no? Sí. Fíjate, insisto, en todas las tradiciones espirituales del mundo, en todas ellas sin excepción, siempre los grandes santos o místicos de esas tradiciones siempre han dicho lo mismo. Y vuelvo a citarte, porque claro, como creo que la mayor parte de tu audiencia, ¿no?, pues Sí. es de cultura cristiana, porque es occidental, ¿no?, y tal, pues mira, simplemente en el cristianismo, San Alfonso Ligorio, doctor de la Iglesia, o sea, una de las personas más importantes en la historia de la Iglesia, en un librito que tiene maravilloso, que se llama Conformidad con la voluntad de Dios, dice, de 85 páginas el libro, pero no tiene desperdicio. Entonces, el libro dice, ese PDF lo tengo, o sea que si quieres luego te lo envío Uy, sí, ya lo por estaba mail, anotando aquí. sí, por si tú quieres repartirlo también, ¿no? Con tus, o ponerlo a disposición de tus Claro que sí. oyentes o de tu gente. Vamos a ver, él dice textualmente, nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres los males que os acontezcan. Todos los males y los bienes vienen de Dios. Otra cosa es que Dios use los instrumentos que tenga que usar para... Claro, Dios no va a bajar aquí a insultarte directamente, a ver cómo reaccionas, no. Va a usar a una persona de poco nivel de conciencia para que te confronte o te insulte, ¿no? Y entonces de ahí vais a aprender los dos, porque el que confronta, insulta o estafa o lo que sea, va a comprender que por ahí no alcanza la felicidad, ¿ves? Claro. Y tú vas a aprender el perdón, el no hacerte víctima, el comprender que lo necesitabas para tu crecimiento y además
prueba de que lo necesitabas para tu crecimiento es que cuando ocurre te quita la paz y por eso te ofendes y no perdonas. Claro. Si no te quitara la paz, no habría nada que perdonar, ¿no? Claro, por supuesto, claro. Claro. Ir entendiendo todo esto como es importante, Gonzalo. Yo lo considero supremamente importante porque yo no he conocido la primera persona que diga en los próximos 5 años quiero estar enfermo, solo, pobre, infeliz, arruinado. O sea, yo no he conocido eso. Sin embargo, hay personas que inconscientemente en esos 5 años que acabo de nombrar logran eso. Y cuando empiezan a llegar y llegan a ese punto y empiezan a preguntarse, es que la vida definitivamente no ha sido buena conmigo, es que Dios no me quiere, pero cuando empezamos a mirar hacia adentro, Gonzalo, y empezamos a revisar y empezamos a darnos cuenta que somos creadores de nuestra propia realidad, pero que eso que no me gusta lo puedo cambiar, wow, parece algo lindo para la vida de nosotros. Sin duda, es que, vamos a ver, nosotros somos creadores, y esto es importante matizarlo, porque en esto ha habido algunos errores también de algunos autores, ¿no? O sea, por ejemplo, el libro Secreto y algunos de esos parecidos, ¿no? Ahora, nosotros somos creadores indirectamente de nuestra realidad. El creador de nuestra realidad es Dios, pero nosotros somos creadores indirectos porque de nosotros depende qué necesidades de aprendizaje nos quedan o no. ¿Me explico? Y entonces el universo siempre va a crear los eventos que necesitamos para crecer. Sí. Entonces, es la consciencia la que crea la realidad, ¿no? Pero nosotros somos los que determinamos qué realidad va a crear la consciencia para nosotros. Con lo cual, mientras comprendamos que somos creadores indirectos, es bueno saber que somos creadores de nuestra realidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, si queremos que no nos ocurran experiencias que no son agradables para el ego, lo que tenemos que hacer es crecer espiritualmente para no necesitar la lección. Correcto. Y si no necesitamos la lección, no se producirá el evento. Y además la actitud correcta, creo, desde la comprensión espiritual profunda, es que yo no quiero ni arruinarme, ni no arruinarme, ni estar enfermo, ni no estar enfermo. Yo quiero lo que Dios quiera para mí. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo quiero, porque eso es lo mejor para el crecimiento de mi alma, que es para lo que estoy aquí. Recuerda que había un santo, ¿no? Reconocido como santo, se llamaba Santo Tomás Moro, que fue decapitado, ¿no? en la época de del rey Enrique de Inglaterra, ¿no? Porque era el... Bueno, pues le fue a visitar su hija a la cárcel 2 días antes de que le fueran a cortar la cabeza, ¿no? Y la hija muy angustiada, papá, pero te van a matar, pero no sé qué. Y Santo Tomás Moro le dijo a su hija, mira, hija, no te preocupes, porque a mí no puede pasarme nada que Dios no quiera. Y si Dios quiere que me decapiten, pues eso será lo mejor para mi alma, con lo cual yo estoy en perfecta paz. Esa es la actitud de comprensión espiritual, ¿ves? Claro. Gonzalo, estamos llegando en la recta final, en los últimos minutos de nuestro encuentro, y la pregunta que viene, ¿cómo trascender el ego? Porque ¿cómo trabajar con él? ¿Cómo gestionarlo? ¿De qué manera darme cuenta si estoy siendo una persona que no lo he reconocido y que no me he relacionado con él y indudablemente estoy viviendo algunas consecuencias? ¿Cómo podemos trascenderlo? Bueno, yo creo que, fíjate, en esto hay como 2 escuelas, ¿no? Sí. Hay gente que dice, para trascender el ego es mejor luchar contra el ego, ¿vale? Pero esa no es mi escuela, ¿vale? No, o sea, si luchas contra el ego, pues claro que al final acabarás teniendo algún resultado, pero te dejas un montón de energía y de girones por el camino, ¿no? Yo creo que hay que amar al ego hacia su inexistencia, no sé si me explico, o sea, el amor es la fuerza más poderosa. Por eso Jesús y todos los grandes maestros nos decían, ámate a ti mismo como amas al prójimo, entre otras cosas porque yo también soy el prójimo, ¿no? Entonces yo creo que para trascender el ego, lo primero que hay que hacer es comprenderlo bien. O sea, porque el ego tiene muchos componentes, ¿no? Tiene un componente, por ejemplo, que es el instinto. Entonces, yo el instinto, hay mucha gente que intenta modificar su instinto, pero claro, el instinto no es modificable.
el instinto es gestionable, que es diferente, ¿vale? Pero no modificable, ¿ves? Claro. Totalmente. A mí, si no me gusta el membrillo, no me va a gustar el membrillo. Ahora, otra cosa es qué hago, si me lo como, si no me lo como, o sea, pero eso es la gestión del instinto, no cambiarlo. Me sigue sin gustar el membrillo, no sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces, luego tenemos el cuerpo emocional. Bueno, pues tenemos que saber qué hacer con las emociones, no reprimirlas, no expresarlas, sino soltarlas. Luego tenemos el cuerpo mental y sentimental. Pues tenemos que aprender a gestionarlo bien, a desmaterializarlo, a despolarizarlo, a verlo como testigo. Entonces, la comprensión de los componentes distintos del ser humano nos ayudan a neutralizar el ego. Y luego, en mi opinión, lo que más ayuda a neutralizar el ego es la aceptación de la realidad. Porque entonces es cuando acabas sustituyendo tu voluntad propia por la voluntad de Dios, del universo, del absoluto, lo que tú quieras, ¿no? Y ahí es cuando ya queda neutralizado el ego, ¿no? Porque ya el ego Sí, no tiene voluntad propia. O sea, yo te lo digo de verdad, o sea, esto sí, no es broma. Si tú me dices, Gonzalo, el año que viene vas a tener un cáncer, digo, pues eso es lo que yo quiero, porque esa es la voluntad de Dios. Oye, que no vas a tener un cáncer, pues eso es lo que yo quiero también, porque será la voluntad de Dios. No sé si me explico. sí, O sea, sí, mi ego, o sea, mi ego quiere lo que Dios quiera. Y entonces ya está neutralizado, ¿ves? Porque ya no tengo claro, voluntad propia. Ya me da igual que las circunstancias sean más cómodas, más incómodas, pero además, ya sabes que hay un refrán que dice, no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, ¿no? Con lo sí, cual, además, una vez que tienes trascendido el ego, es cuando el alma ya puede actuar, ¿verdad? Porque mientras el ego está activo, el alma está retraída, o sea, no puede salir a actuar porque está interferida por el ego. sí, Entonces, cuando tú trasciendes el ego o neutralizas el ego, es cuando puedes en verdad empezar a actuar, a operar desde el alma, o sea, que tu centro operativo sea el alma y que lo sí, veas todo desde el punto de vista del alma, no del ego, ¿verdad? Entonces, claro, un cáncer amenaza al ego y es malo para el ego, pero no para el alma necesariamente. ¿Cuántos amigos tengo yo que han pasado por cáncer y me dicen lo mejor sí, que me había hecho? Claro, porque me ha obligado a enfrentarme con unas cosas, a comprender otras, tal, y me ha hecho crecer espiritualmente mucho más que si no hubiera tenido el cáncer. Digo, por ponerte un ejemplo, ¿no? sí, Entonces, tenemos que aprender a evaluar todo desde el punto de vista del alma, no desde el ego. Y ese es el reto que tienen todos los seres humanos en su crecimiento espiritual. Pero claro, eso no solo hay que comprenderlo, si no se comprende es imposible. Pero aunque se comprenda, luego resulta difícil y hay que entrenarse. Pues claro, claro, por mucho que tú hayas comprendido esta idea que estamos transmitiendo, luego te llama el médico, te dice tienes cáncer y ¿sabes lo que decir? O sea, tienes que entrenar la reacción, sí, o sea, necesitas un tiempo de entrenamiento, ¿no? Para no solo saber acerca de algo, ¿no? Sino convertirte en ese algo, ¿no? Porque si es solo saber acerca de algo, no te va a servir para mucho. claro, Porque cuando te mueras morirá el ego y eso que sabías desaparecerá. Lo que no desaparecerá es lo que hayas verificado, lo que hayas comprobado experiencialmente, eso queda grabado en el archivo de conciencia sí. del que hablábamos el otro día y eso ya queda en tu crecimiento espiritual para siempre, ¿no? Claro, cuando hablamos de la aceptación de la realidad Sí, y sí, miramos los tres componentes del ego, que son claro, seguridad, el controlar y el ser reconocido, pues claro, tiene todo el sentido del mundo. Al aceptar la realidad, yo fluyo, por lo tanto, claro, mi seguridad no está amenazada. en Cuando yo absoluto. acepto la realidad, no necesito controlar nada porque sé y estoy seguro de que quien controla lo hace demasiado bien. Claro, claro, No, claro. Tú lo que te haces es dar lo mejor de ti mismo, porque así es como creces, claro, pero dejas los resultados en manos del que lo controla, que lo hace mejor que claro. tú. Claro, sí, Claro, sí, que yo. y Claro. cuando estamos en esa aceptación de la realidad, ya no Sí. decimos, esto lo hice yo, sino uno No, claro, dice, gracias a Dios entendí esto. claro. El Es que reconocimiento ya no es para mí, el no, reconocimiento es una mirada hacia el cielo y uno dice, gracias, porque eso lo hacemos aquí todo el tiempo en mi casa, ¿no, Gonzalo? Cuando salimos a almorzar en claro. familia, que yo pago una cuenta, entonces me dicen, papá, gracias, mi señora me dice, mi amor, gracias, yo le digo, gracias a Dios que nos invitó a todos,
Claro, y claro, me invitó a mí también, o sea, porque, claro, porque ya no soy yo, eso ya claro, es esa entrega y esa fluidez y ese amor claro, incondicional que Él nos da, nosotros también devolverlo a través de ese nivel de conciencia. sin duda. Es que para eso estamos aquí, hijo, para ir comprendiendo estas cosas que tú dices, ¿no? Fíjate que la humildad bien entendida no significa estupidez. O sea, me explico. Sí, Por ejemplo, todo el mundo sabe, supongo que todo el mundo sabe quién es Rafa Nadal, ¿no? Un tenista muy famoso y tal. Ok. sí, Bueno, pues si Rafael Nadal dijera, no, es que para ser humilde dijera, no, si yo juego mal al tenis, claro, eso no sería humildad, eso sería idiotez. ¿Me explico? Es evidente que Rafael Nadal pues es uno de los 3 mejores jugadores del el mundo de tenis, mundo, ¿no? sí, Por lo tanto, él no puede decir, yo no sé jugar al tenis. La humildad lo que significa es la verdad, la objetividad. Oye, pues mira, yo juego muy bien al tenis, pero por la gracia de Dios, que me ha dado las facultades, la posibilidad de entrenarme, ¿me comprendes, no? sí, Entonces, vamos a entender bien lo que es la humildad, ¿no? Porque la humildad, o sea, no es falta de humildad conocer y saber tus competencias en lo que sea, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, pues el mejor jugador de ajedrez del mundo, pues sabrá que juega bien al ajedrez. Eso no es falta de humildad. claro, Sería falta de humildad si él pensara que ser un gran jugador de ajedrez es exclusivamente mérito suyo. sí, O sea, que Dios no tiene nada que ver con eso. O sea, pero ¿quién le ha dado la genética para poder hacerlo, para empezar? claro, ¿Quién la le ha dado inteligencia, claro, la posibilidad de entrenarse? Porque si estuviera estado pegando en una guerra a tiros, no se hubiera entrenado al tenis. No sé cómo explicarte. Entonces, sí, la humildad es saber que todos los dones que tenemos vienen de Dios y los tenemos que poner a su servicio, ¿no? Pero no es no dejar de reconocer que los tenemos. No sé si me sí, explico. completamente. Y además eso es, allá es donde nosotros tenemos que llegar, Gonzalo, cuando cambiamos eh, algunas palabras que usamos de manera frecuente, ¿no? Mi casa, mi Claro, carro, sí. mi hijo, ¿no? Mi, todo el tiempo lo estamos usando y empezamos nosotros a cambiar el vocabulario en la medida en que ya somos conscientes de esto que estamos hablando. Claro. Es que fíjate, todo eso de mí que tú has dicho muy bien es un tema del cariño. El cariño siempre dice, quiero mucho a mis hijos, mi tal, mi cual. Sí, Pero eso no tiene nada que ver con el amor, ¿ves? Entonces, por eso también es importante que la gente comprenda muy profundamente la diferencia entre el cariño y el amor. Y comprender que el cariño es egoico, el amor no es egoico. Y por lo tanto, lo que todos los maestros espirituales a lo largo de la historia han enseñado es el amor no egoico, no el cariño egoico. El cariño viene del ego. Por eso tú tienes más cariño y yo por mis hijos que por los hijos del vecino. ¿Entiendes? Pero todos, los míos y los del vecino, son hijos de Dios. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del alma, es cuando podemos llegar a esa fraternidad universal. Pero si lo vemos desde el punto de vista del ego, es donde viene la separación y la división. A mi casa puede venir a dormir mi hijo, pero no el hijo del vecino. O sea, no sé si me... Entonces, claro, claro, entonces en ese sentido, solo los místicos y los que han hecho grandes comprensiones, ¿no?, espirituales, son los que se dan cuenta de que la realidad es una, de que la verdad es una, de que Dios es uno y todos somos uno, ¿no? Pero claro, a nivel de ego eso no se comprende. A nivel de ego yo no me siento uno con un dictador violento, no sé cómo explicarte, ¿no? sí. Solo a nivel de alma puedo comprender que él es mi hermano pequeño que está creciendo, ¿no? Y comprender que cuando yo tenía su edad también hice eso. Sí, es un Pero el nivel de ego, conciencia, es un nivel de claro, conciencia ir entendiendo eso, Gonzalo. Lo hablábamos aquí un día de una manera, tal vez no sea el mejor ejemplo, sí, pero lo voy a colocar aquí sobre esta conversación. Cuando usted quiere que en la vida le vaya bien, lo primero que tiene que pedir es que a todos les vaya bien. hombre, claro, Entonces, vamos a colocarlo con un ejemplo. Yo tengo una panadería, sí, ¿cierto? Pero yo quiero que mi panadería le vaya bien. Pues yo lo claro, que pido es que todos tengan abundancia y que todos tengan dinero para que compren en la panadería. claro, es que si no, no venderás el pan. Si no, no vendería lo que yo quiero. Claro, Entonces, lo mismo sucede cuando hablamos desde el punto de vista espiritual.
claro, Cuando yo entiendo que ese bien que quiero para mí, yo también puedo desearlo para el otro. Cuando yo quiero que esa paz que yo puedo alcanzar, también el otro la viva. Ahí claro, empezamos nosotros a cambiar un nivel de pensamiento y la sin realidad duda. empieza a ser diferente. Sin duda. Es que lo has expresado muy bien, ¿no? Entonces, pero claro, para querer eso, tienes que haber cesado en tus necesidades de competencia, ¿no? Sí, Claro. Y entonces, así es. Entonces, fíjate, en la espiritualidad el que cede gana. Hace falta tener mucha más fortaleza para ceder que para enfrentarte. Entonces, bueno, tenemos que comprender que todos somos hijos de Dios, que todos estamos creciendo, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros y que para eso estamos aquí. Y cuando el mundo comprenda eso, el mundo cambiará. Y hasta que sigamos viviendo desde el ego, pues tendremos los enfrentamientos continuos que tú ves en el mundo sí. y el sufrimiento tan grande pues que vemos en el mundo. Que en definitiva, si lo quiero resumir en una frase, ¿qué produce el sufrimiento? La ignorancia espiritual. El problema está en la ignorancia. Y entonces, ya lo dijo Jesús en la cruz, no es que lo diga yo, ¿no? Sí, entonces, bueno, tenemos que salir de esa ignorancia. Y sí. creo que el mundo está avanzando en ese sentido, ¿no? Y cada vez veo más personas que están, en fin, explicando ese discurso. Y bueno, creo que la ciencia nos está ayudando también, ya no solo la espiritualidad, y por lo tanto ahora tenemos como muchas herramientas para ir avanzando en esa comprensión, ¿no? Y sobre todo, y este es el test final, es que podremos decir lo que queramos, podemos discutir lo que sea, podemos tener muchos puntos de vista, pero si, como tú decías antes, lo sometemos al test de los frutos, Sí, pues solo vamos a ser felices y vivir en paz si somos capaces de vivir desde el punto de vista del alma. No conozco a ninguna persona, ninguna, y cuando digo ninguna es cero, ¿vale? Que tenga paz interior imperturbable si vive la vida desde el ego o identificado con el ego. de acuerdo, Gonzalo, completamente. Y aquí nos quedan muchas reflexiones, nos quedan muchas cosas por aprender. Las personas que llegan por primera vez, que están con nosotros ahora en directo con Gonzalo, los invito a que ustedes se conecten con lo que se viene haciendo desde hace ya, este es el quinto, sexto encuentro que tenemos con Gonzalo, que ustedes lo miren, vayan y miren, busquen esa lista de reproducción, escríbanos. Los invito a que se unan por Telegram. Aquí en la parte inferior de este video, aquí en YouTube, van a encontrar el link para que se unan al grupo de Telegram y puedan tener esas listas de reproducción y vayamos nosotros todos entrenando nuestra espiritualidad. Porque la tarea es espiritualizarnos. Cuando empezamos a llegar a ese nivel de conciencia, wow, el regalo que nos damos, Gonzalo, de estar cada vez más tranquilos. Y por Uf, lo menos ya empezamos a darnos cuenta cuando se duerme uno, ¿no? Que uno dice, ¡ay! Me dormí cuando estoy criticando o señalando cualquier cosa, cuando me perturbo. El hecho de estar ya con una mente atenta, con un nivel de conciencia atenta, hace que ese sufrimiento se acorte muchísimo. sí, sí, vamos, el proceso es este. Cuando vas entrando en comprensión o crecimiento espiritual, ese tiempo de alteración, como tú bien dices, se va acortando, acortando, cada vez hace falta menos tiempo para volver a tu centro, por así decirlo, Sí, pero si sigues practicando, y te aseguro esto y te lo aseguro experiencialmente, esto no es una teoría, ¿no? Esto es, lo he vivido yo, o sea, ese tiempo desaparece, ya se convierte en automático, ya no te saca de tu centro nada, ¿no? Pero necesita entrenamiento. Es verdad que cuando yo miro mi vida hacia atrás, ¿no? Ya tengo una cierta edad, he vivido muy intensamente y he hecho muchas cosas desde muy joven, ¿no? Eh, yo no comprendo cómo yo era capaz de vivir antes sin esta comprensión espiritual, o sea, es que no lo comprendo, ¿no? O sea, es que digo, pero ¿cómo sobreviví a tanta alteración, angustia, preocupación, sufrimiento, enfrentamiento? O sea, joder, yo lo doy gracias al universo más que por nada, pues porque me haya permitido de alguna manera o me haya regalado o lo que sea, que no me lo merezco de ninguna manera, pero que me lo haya esta comprensión espiritual que me ha cambiado la vida, ¿no? Y que es que, o sea, es que es una felicidad, es que es otra cosa, ¿no? Entonces yo, de verdad,
como lo he experimentado yo y como sé que es el único camino, ¿no? Y el mayor tesoro, pues hijo, tengo un gran deseo de poder ayudar a otros, de poder explicarlo, de poder tal, pues para que otros entren en esa misma situación, ¿no? Porque es la única manera que vamos a mejorar el mundo, ¿no? No hay otra manera de hacerlo. Es simplemente la paz. Siempre hablamos de la paz mundial, de la queremos paz para el mundo. Y no nos damos cuenta de que la paz mundial solo puede ser el sumatorio de muchas paces individuales. Claro. No la podemos decretar por ley. No sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces tenemos que contribuir a que esta comprensión espiritual se generalice para que podamos todos convivir de una mejor manera y evitar el sufrimiento, ¿no? Porque todo viene de una falta de nivel de conciencia. Y dices, es que no hay suficientes recursos en el mundo. No es verdad. Lo que no hay es suficiente nivel de conciencia para repartirlos y producirlos equitativamente. No sé si que es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que el único camino para mejorar el mundo es el aumento de la comprensión espiritual, no hay otro. No. Podemos hacer lo que quieras, pero no hay otro. Mejor dicho, imposible, claro. Si queremos ver ese mundo que todos soñamos, pues el cambio está en nosotros. Hombre, claro. Y además es el mejor regalo que le puedes hacer al mundo, ¿eh? Porque cuando tú cambias y tú subes tu vibración, Dios, el absoluto, el universo, llámalo como quieras o como tú lo entiendas, usa esa vibración tuya en muchos sitios, ¿no? Para compensar las energías negativas, ¿no? Y entonces tenemos una obligación de responsabilidad con el universo, ya no solo con el mundo, de ir creciendo espiritualmente lo más eficiente posible, porque eso arrastrará a otros a hacer lo mismo, ¿no? Con menos esfuerzo. Ya sabes que hay un científico muy reconocido que se llama Rupert Sheldrake, que estableció la idea de los campos morfogenéticos, ¿no? Que ahora es una realidad científica. Cuando descubrió que muchas veces cuando unos monos, por ejemplo, que están en una isla sin contacto con otros que están en el continente, aprenden a romper una nuez con una piedra, los otros empiezan a hacerlo también, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona deja de fumar cigarrillos, hace más fácil que otros dejen, porque hay una conexión. Claro. Entonces, cuando tú aumentas tu comprensión espiritual, facilitas el aumento de la comprensión espiritual en otros por los llamados campos morfogenéticos, ¿no? Que ya lo explicaremos si no otro día mejor, ¿no? Pero por lo menos dejar el dato, ¿no? Sí, queda ahí sembrado eso, morfogenético para estudiarlo. Búscalo, sí, campos morfogenéticos, ya verás que te gustará. Voy a buscarlo. Mi querido Gonzalo, ha sido como siempre un regalo enorme que usted nos da. Yo estoy muy feliz, lo tengo que confesar delante suyo y delante de todas las personas que nos acompañan. Yo estoy muy feliz con todo lo que está pasando. Y lo digo desde la esencia, desde mi alma. Me encanta que tantas personas se estén conectando a esto que se está compartiendo. Porque si hay algo que es muy lindo, que lo hemos conversado los dos fuera de cámara, sí. O dentro de cámaras, iba a decir yo. Es que los resultados cuando se empiezan a obtener, uno dice, wow, este camino me gusta. Claro. Y aquí lo que está mostrando Gonzalo, lo que estamos mostrando a través del canal es un camino. ¿Un camino para qué? Para encontrar la paz, la tranquilidad, pero ojo también, la prosperidad, el crecimiento, la evolución, todo de manera integral. Hemos creído que si una persona es espiritual, entonces espiritual es el que vive debajo de un puente. No. Y eso se ha dado mucho, ¿no? Por eso cuando yo digo, oiga, el que le dedica su vida a servir tiene derecho a vivir muy bien. Llámese claro. El pastor, el cura, el monje, el que sea, está entregado a servir. Qué rico que viva bien. Entonces, toda esa integralidad es lo que llega como consecuencia de elevar ese nivel de conciencia, y ese es el propósito de lo que estamos haciendo. Sí, hijo, fíjate, yo suelo decir que la pobreza no es un problema económico, suele ser más bien un problema de nivel de conciencia, por desgracia, ¿no? Entonces, el universo garantiza la abundancia a todos aquellos que se dedican a servir, ¿no? Eso es así. Entonces, otra cosa es que ellos no la necesiten o no se la gasten en ellos, pero yo siempre digo, Jesucristo no dejó de comer ningún día.
claro, Todo claro. el mundo le invitaba a comer, aunque solo sea para estar con él, para oírle hablar, ¿no? O sea, eh, lo que tú has dicho es correctísimo. No se debe asociar la idea de espiritualidad con la idea de pobreza o de tal. Bueno, yo mismo, yo no soy un hippie ni un monje, yo vengo de donde vengo, ¿no? Y de una trayectoria empresarial, ¿no? Y he estado en las trincheras y he hecho de todo, ¿no? Pero he comprendido, gracias a Dios, de que eso no me iba a llevar a la felicidad, ¿verdad? Lo que me va a llevar a la felicidad es el aumento de nivel de conciencia y la comprensión espiritual, pero efectivamente la abundancia está garantizada para todas las personas que estén en el mundo. Todos, para todos. Pues yo celebro mucho que haya tenido esa reflexión hace unos años atrás, Gonzalo. Y yo la celebro, el que la celebro soy yo. Claro, porque aquí estamos todos disfrutando de ese aprendizaje y de ese conocimiento. Pues mi querido amigo, si Dios nos lo permite, de hoy en noche estaremos nuevamente en los jueves con Gonzalo, trabajando y vamos a entrar en algo maravilloso que son las leyes universales, cómo funcionan en nuestra vida, y iniciaremos ese encuentro que es supremamente lindo y enriquecedor y sobre todo de gran entendimiento. Cuando uno entiende cómo funciona el universo, uno entiende que todo es perfecto. Mi gran amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti por todo y un abrazo muy fuerte a todos tus oyentes y ojalá estas cosas ayuden a que todos vayamos avanzando. Así es, así está siendo y así será, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Miles de bendiciones. Este sábado, ya pasado mañana, tendremos nuestro taller de meditación. Este sábado 3 de diciembre. Quienes quieran apuntarse, acompañarnos, bienvenidos. A todos ustedes, mi abrazo, mi cariño, mi bendición. Les envío la mejor energía del mundo, pero siempre recordándoles y diciéndoles algo que es muy importante. Por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.